Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Librería Abierta. Es un espacio que se viene generando y que se viene gestionando desde la editorial de la Universidad Nacional del Litoral ya hace varios años. Para nosotros es una alegría siempre presentar libros y sobre todo presentar un título de la editorial Vera Cartonera, que es una editorial que queremos mucho y que se hace de manera compartida entre la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, y que lleva adelante la profesora Analía Gerbaudo. Ella la dirige y además dirige la colección donde se enmarca el título que vamos a presentar hoy en esta oportunidad. Gracias por acompañarnos y le dejo la palabra a Analía. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias por unirse a esta conversación que gira alrededor de un problema que atraviesa las publicaciones de Mónica Cranolini y los trabajos más recientes de Claudia Alonso Recarte y de Ignacio Ramos Gari, profesores de la Universidad de Valencia, de quienes quisiera destacar de sus múltiples publicaciones, en especial una. Se trata de un capítulo de un libro que forma parte a su vez de la colección de Animal Turn, un trabajo que vuelve sobre la muerte y el sufrimiento animal en el cine español y que lleva a la prácticamente inevitable mención de Buñuel y más puntualmente de Las Urdes, Tierra sin Pan, sobre cuya historia de filmación aquí en Santa Fe se proyectó hace apenas un tiempo el film Buñuel en el laberinto de las tortugas. Hago este comentario porque esta presentación, que está enmarcada también en el proyecto de investigación Transarch, tiene aquí tiene reunidos en el Zoom, reunidas a muchos de los integrantes del Transarch, y hay personas que específicamente van a trabajar sobre cine, literatura. Entonces, hacer referencia a la interesante movida en relación con el cine que tiene Santa Fe me parecía que sumaba a esta conversación. No tenemos muy buenas bibliotecas, pero tenemos un excelente cineclub, y eso me parecía que era algo interesante para traer. Bueno, Mónica Cranolini, por su parte, enseña Metafísica y Filosofía de la Animalidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es investigadora del CONICET. Sobre el tema animal ha publicado los libros Extraños Animales, Filosofía y Animalidad en el Pensar Contemporáneo en 2016, y ¿A quién le importan los animales?, en 2019, además del libro que editamos el año pasado por Vera Cartonera, que me ha resultado una referencia imposible de obviar, entre otras ocasiones, al ver films también estrenados en la sala de Cineclub Santa Fe, como Flotabilidad o En Cuerpo y Alma, entre otros. Por cruzar también con los objetos que estudian Claudia e Ignacio. La tesis del animal que luego estoy siguiendo, de Derrida, en magnífica traducción de Cristina de Peretti y Cristina Rodríguez Martiel, con quien también hace varios años conversamos, vuelven con potencia inusitada en esta conversación que tiene una consigna simple. Mónica, Claudia e Ignacio tendrán alrededor de 10 minutos para contarnos sobre sus preguntas de investigación actuales, sobre esta zona de problemas que hoy nos proponemos pensar desde la filosofía y desde los estudios de la literatura entre investigadores de España y de Argentina. A Mónica le pediríamos un repaso sobre los puntos más importantes de su libro, Vivir de la sangre de otro, la violencia estructural en el tratamiento de humanos y de animales, publicado por Vera Cartonera. Gracias a los tres por el tiempo y por la disposición a compartir sus preguntas, sus análisis, sus resultados de investigación en este espacio. Así que, Mónica, te cedo en principio a vos la palabra y luego le cedo la palabra a Claudia y a Ignacio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Analía, por la presentación y por la invitación a esta presentación del libro. Quisiera comentar brevemente cómo surge el libro para dar luego cuenta de los aspectos de la problemática del animal que allí trabajo. En un congreso, creo que fue en el 2019, Analía nos convocó, bueno, a mí y a otros colegas, a participar en esta
editorial que ella dirige, en esta sección de esta editorial que ella dirige, en donde básicamente lo que nos planteó es que se trataba de temas que nosotros estuviéramos investigando, pero que fueran relevantes para la comunidad, y que, digamos, el formato del pequeño texto que hiciéramos tuviera algo del orden más que de lo académico, de lo divulgativo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo vengo trabajando hace tiempo la problemática del alma perdida de los animales, con ese término, con ese sintagma, alma perdida de los animales, me refiero a la pregunta que, digamos, se ha hecho la filosofía constantemente acerca de si los animales tienen alma o no, teniendo en cuenta que nosotros podríamos decir la filosofía occidental nace con animales con alma, y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia del pensamiento y de la cultura, por lo cual se ha hecho casi, comillas, necesario que los animales perdieran su alma, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esa pregunta me llevó a la cuestión del tratamiento de los animales. Y por eso, bueno, en este texto, trabajo la problemática de la violencia estructural en el tratamiento de humanos y de animales, porque básicamente con la idea de violencia estructural me quiero referir al hecho de que la cultura no es violenta por un exceso, sino que la cultura ya en su conformación es violenta, ¿no? Es decir, bueno, lo que Freud ha llamado el malestar de la cultura en términos propiamente humanos, y bueno, y que muchos otros autores han trabajado, y que yo aquí lo planteo básicamente en términos del tratamiento. A mí la cuestión del tratamiento me interesa mucho porque la problemática del tratamiento, nosotros usamos mucho el término para referirnos, por ejemplo, al tratamiento médico, al tratamiento analítico, es decir, es un término de uso muy común en aquellas instancias culturales que tienen que ver con la problemática del cuidado del otro, ¿no? Me parece que en la cuestión del tratamiento hay algo muy interesante para analizar desde el punto de vista filosófico, que es el hecho de que lo que tratamos es lo que pasa por nuestras manos, ¿no? Entonces, hay algo del orden del tratamiento, de la trata de personas, del maltrato, del destrato, que tiene que ver con aquello que pasa por nuestras manos. Y como buena parte de la filosofía contemporánea está interesada en la problemática de la deconstrucción, digamos, de lo que se ha llamado el modelo representativo, a mí me parece que hay que tener en cuenta siempre que ese modelo representativo no implica simplemente el orden de la visualización, el orden de lo que se ha llamado la metafísica de la presencia, como una metafísica puramente del orden representativo, en una relación cognoscitiva con la realidad, sino que tiene que ver con algo de el tratamiento, de lo que pasa por las manos, ¿no? De lo que Heidegger ha llamado la metafísica manufacturera, es decir, la metafísica del manufacture, que es la metafísica occidental, en tanto diríamos, ya cuando se diseña el modelo de el arquitecto como aquel que puede explicar el mundo a partir de la teoría de las cuatro causas en Aristóteles, ahí ya se está metiendo mano en lo que llamamos el mundo natural, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí están muy vinculadas la deconstrucción de la metafísica de la presencia con la problemática de lo que hoy en día llamamos lo áptico, lo que pasa por la cuestión del tocar, que me parece que muchas veces se lo plantea como un nuevo tema dentro del ámbito filosófico, y desde mi punto de vista ya está íncito en los inicios de la metafísica occidental. Y eso para mí es muy importante porque, de alguna manera, si pensamos que nos constituimos metafísicamente desde una filosofía que básicamente es representacionista, pero que al mismo tiempo significa un orden de aquello que pasa por las manos, hay algo del orden del tratamiento que tenemos que repensar, sobre todo para darnos cuenta que, bueno, que el mundo, podríamos decir, se está acabando, que ya no se le pueden extraer más recursos a la tierra, que digamos, los cambios climáticos, el cambio climático está denotando que ya hemos intentado tratar a la tierra como aquel ámbito del cual extraer constantemente sangre, ¿no? Porque, bueno, en definitiva,
aquello que le extraemos a la tierra es del orden de lo que permite lo vital, y entonces en ese sentido, por esa razón, me parece que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Que la lógica atributiva con la cual se inicia la metafísica occidental significa básicamente un gesto, digamos, de aquello que pasa por las manos y que nos apropiamos, ¿no? Es decir, un poco el gesto de la metafísica occidental es el gesto de traer hacia nosotros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en este texto que escribí para la colección de Vera Cartonera, planteo esa violencia estructural retomando un concepto derridiano, que es el concepto de hematomocentrismo, que es un concepto sumamente interesante. Yo en la obra publicada de Derrida nunca lo había leído y, digamos, me encuentro por primera vez con este concepto en el tomo 2 del Seminario de la Pena de Muerte, en la sesión 9, cuando Derrida, haciéndose la pregunta acerca de la crueldad, digamos, la crueldad que tiene que ver con el cruor de la sangre, ¿no? Con el término latino que hace alusión a la cuestión de la sangre, él se hace la pregunta de si no se podría reescribir toda la historia del hombre en términos de la sangre, ¿no? De la sangre que es vertida, y podríamos decir en ese sentido el sacrificio que significa el orden de lo cultural, pero que al mismo tiempo es neutralizada, lavada, purificada en el concepto, ¿no? Aquello que Hegel desarrolló muy bien en términos del Viernes Santo especulativo del pensamiento. Entonces, en ese sentido, tomando este concepto derridiano de hematomocentrismo y pensando la cuestión del tratamiento, planteo en el texto la problemática de la violencia estructural en el tratamiento de humanos y de animales desde tres ejes interpretativos, ¿no? Uno es la crueldad, bueno, por toda la vinculación que tiene la problemática de la crueldad con la cuestión de la sangre, y sobre todo, a mí lo que me interesa de la problemática de la crueldad no es el ejercicio de la crueldad, vuelvo a decir, como un ejercicio, digamos, de alguien, digamos, o de formas institucionales que son violentas por exceso, sino como constitutivo de la vida cultural, ¿no? En ese sentido, bueno, ahí remito brevemente a Nietzsche y a la problemática que Nietzsche desarrolla en la genealogía de la moral del ideal ascético, porque creo que ahí hay como un núcleo muy importante para pensar la problemática de la crueldad como constitutiva de nuestro modo de organización, diríamos, en tanto humanos y en tanto cultura, ¿no? El segundo aspecto que tomo, el segundo eje de esta violencia estructural, es la cuestión de la virilidad carnívora. Ese término, ese sintagma es claramente derridiano, y alude a la idea de que la forma de organización de la vida cultural supone siempre el ejercicio de autoridad, el ejercicio del poder por parte del existente masculino, ¿no? El padre, que es la ley, que es Dios, y que, bueno, que es el falo, y que es quien tiene el poder de subordinar el resto de lo viviente a su autoridad. Y en tercer lugar, el tercer término que utilizo es el término sarcofagia. Digamos, prefiero el término sarcofagia al término carnivorismo, porque me parece que en la palabra sarcofagia está presente el hecho de que la cultura carnívora significa consumo de cadáveres, ¿no? El sarcófago es justamente el que consume el cadáver, y entonces, desde ese punto de vista, lo que quiero señalar al utilizar el término sarcofagia es básicamente la constitución de nuestra sociedad en términos de vivir de esa sangre del otro en el consumo carnívoro, y todo, bueno, todo lo que tiene que ver con la naturalización de que los animales están para ser consumidos, bueno, y todo lo que significa desde el punto de vista de lo cultural, la problemática de la alimentación y los supuestos, ¿no?, que representa. Esos tres elementos, digamos, en esta idea de la violencia estructural, es decir, la crueldad, la virilidad carnívora y la sarcofagia, me parece que permiten también comprender la cuestión del biocapitalismo como forma de organización, de administración de nuestra vida en la época actual,
en donde claramente en el biocapitalismo se hace muy patente cómo se vive de la sangre de otro, ¿no? En esa regulación de vidas que supone la organización biocapitalista. Y entonces, desde ese punto de vista, bueno, al final del libro hago como una pequeña postilla sobre la pandemia, porque bueno, mientras estuvo la invitación de Analía, bueno, nos aconteció la cuestión de la pandemia, bueno, para señalar de qué manera en la pandemia se hicieron para mí muy pregnantes estos elementos que yo planteo como elementos de la violencia estructural. Ahora bien, también como, digamos, estas cuestiones que estoy señalando son cuestiones de diagnóstico, podríamos decir, de crítica de la constitución del orden de lo cultural en la forma de tratar a los existentes humanos y a los existentes animales, también tomo, digamos, algunos elementos del pensamiento derridiano para pensar, bueno, cómo podríamos, a partir de este diagnóstico y desde una filosofía deconstruccionista, plantear otro modo de ser en el mundo. En definitiva sería esa la cuestión, ¿no? Es decir, otro modo de ser en el mundo que no signifique ya vivir contra, sino vivir con, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que, bueno, ahí lo señalo muy brevemente, y con esto ya termino para no pasarme del tiempo que nos pidió Analía. Yo señalo ahí muy brevemente 3 líneas, ¿no? Me parece que la problemática de la crueldad, con respecto a la problemática de la crueldad, Derrida les asigna una tarea y una misión, si uno quiere decir así, a los psicoanalistas, cuando en estados de ánimo del psicoanálisis les dice: ustedes están en contacto con el sufrimiento, ustedes deberían pensar la cuestión de la crueldad y la cuestión de cómo pasar de una soberanía incondicional, que es la forma de vida en la cual estamos viviendo, a una incondicionalidad sin soberanía. Esto que ahí digo muy brevemente es como un trayecto de investigación enorme, digamos, y toda una problemática para seguir analizando. Con respecto a la virilidad carnívora, me refiero básicamente a la cuestión de los feminismos, el lugar que le da Derrida a esta problemática. Y, digamos, cuando escribía eso recordaba una de las 2 películas, digamos, sobre, bueno, en realidad hay más, hay 3, sobre, digamos, más autobiográficas sobre Derrida, en donde a Derrida le preguntan quién va a ser el sucesor de la deconstrucción, y él dice: ¿por qué sucesor? Posiblemente sea una mujer. Y yo diría en plural, bueno, posiblemente sean muchas mujeres, ¿no? Porque lo que plantea la deconstrucción me parece que, digamos, hace pareja claramente con todas las problemáticas que trabaja el ecofeminismo, ¿no? Y la tercera cuestión, que es la cuestión de la sarcofagia, en la medida en que me parece que es la forma de constitución del biocapitalismo, la remito a ese llamado que hace Derrida en Espectros de Marx a la nueva internacional. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente el biocapitalismo es la forma de organización, diríamos, socio-político-económica de nuestro mundo contemporáneo, y ahí Derrida, si bien no se refiere a la cuestión animal, se refiere como octava plaga. ¿Se acuerdan que él habla de 10 plagas de la humanidad? Se refiere como octava plaga a la cuestión de las guerras interétnicas, ¿no? Yo creo que claramente eso lo podríamos plantear actualmente en términos de las guerras interespecies, en la medida en que el existente humano se ha considerado a sí mismo como aquel que está en guerra con esas otras formas de vida a las que consideran naturalmente a su servicio. Bueno, y entonces esas serían como las 3 líneas de, si uno quiere decir así, de esperanza después de este diagnóstico, para pensar esto que, bueno, también plantea la deconstrucción: cómo pensar, más allá de la soberanía incondicional, una incondicionalidad sin soberanía. Y me detengo acá para dar lugar a la palabra de los colegas. Gracias, Mónica. Bueno, realmente, gracias por la intervención. Pienso en la otra clase tuya pública que hay publicada sobre este libro, y cómo realmente escucharlos a los autores, hablar sobre sus libros y sus preocupaciones, en vía de una presentación a la otra. Por eso mi insistencia en que pudiéramos grabar y subir
este trabajo, porque supongo que algo similar va a suceder ahora cuando Claudia e Ignacio presenten sus investigaciones, que también tienen absoluta libertad y énfasis para enviarnos también a leer sus textos, los textos sobre todo si los que están disponibles en línea o los que nos han enviado que podamos enviar, porque la idea es que esta clase sirva también como una manera de difundir los resultados de las investigaciones que están haciendo. Así que los escuchamos con gusto y luego interactuamos brevemente antes de cerrar el espacio. Muchas gracias, Analía. Pues vamos a ser muy breves cada uno, nos habíamos preparado 10 minutos cada uno y seremos breves al respecto. Pero bueno, comenzar de nuevo agradeciéndote aquí a ti, a Ivana por toda la organización, al proyecto Transfar, como no podía ser de otra forma. Y bueno, y un placer estar aquí compartiendo espacio con la profesora Cragnolini. Yo brevemente voy a comenzar simplemente presentando en líneas bastante esquemáticas qué es lo que hacemos desde la Universidad de Valencia, el motivo por el que surge este tipo de investigación y las líneas por las que nos está llevando actualmente. Nosotros fundamos hace un par de años, un año aproximadamente, aunque ya llevábamos varios años trabajando en el campo de Animal Studies y de Critical Animal Studies, ¿no? Venimos de la rama, bueno, Nacho es catedrático en filología francesa, pero también estudió y ha trabajado en estudios ingleses y yo por mi parte yo soy de la rama de estudios ingleses y hemos trabajado mucho literatura, pero también medios audiovisuales, ¿no? Y entonces llevábamos ya varios años trabajando la cuestión animal, hemos podido estar en contacto con bastante frecuencia con el mundo anglo-norteamericano que la verdad son los que yo creo que se les puede premiar, ¿no? por el surgimiento de este campo de estudio. Ya no solo los Animal Studies, sino también los Critical Animal Studies, ¿no? Donde encontramos una vertiente quizás un poquito más activista. Y entonces fuimos viendo en estos años pasados que estaba un poco en efervescencia dentro del ámbito académico el estudiar al animal no desde una perspectiva simbólico-literaria habitual que nos viene marcando la tradición, si se quiere, occidental o grecolatina, sino ya incluyendo estudios pues desde filósofos. La doctora Cragnolini ha mencionado a Derrida, que por supuesto es un indispensable dentro de este estudio, pero bueno, toda una vertiente de estudiosos, ya sea dentro del campo de la ética animal, como pueden ser Peter Singer, Tom Regan, Gary Francione, Carol Adams, etc., u otros intelectuales un poco más orientados que lo estudian dentro de su ámbito, como pueden ser dentro de las... dentro de la religión, como puede ser Paul Waldau, o dentro de los estudios políticos, como pueden ser Donaldson y Kimlicka, etc. Hay todo ahí un elenco de intelectuales que lo han estado trabajando y nosotros pues quisimos también avanzar o poder contribuir en la medida de lo posible a cómo se aplican todas estas teorías dentro de los estudios literarios, dentro de los estudios también de cine y de teatro, dentro del campo de la performatividad. Es así como surge el grupo de investigadores que tenemos en la Universidad de Valencia, que se llama CULIVIAN, un acrónimo de Culturas Literarias y Visuales del Animal, que nos ha permitido un poco reunir dentro del ámbito nacional, pero también tenemos participantes internacionales, darle un poco más de voz a este campo de Animal Studies o de Critical Animal Studies, sobre todo en una época en la que vamos viendo con bastante rapidez, ya no solo en el ámbito académico, sino desde los medios de comunicación o en la educación, en la cultura alimenticia, en la cultura, en la industria textil, lo que sea, vamos viendo que cada vez es más importante, ¿no?, la ética animal. Probablemente a raíz del tratado 13, el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, que ya nos planteamos más el concepto de animal
o del animal no humano, por ser más acertada con la terminología, como ser sintiente, ¿no? Que es un término que realmente desde las políticas o las filosofías de bienestar animal pues ya llevaba bastantes años pergiñándose en el ámbito angloamericano, pero ahora por fin ya vemos que se va adentrando en las leyes, que ya deja de ser poco a poco considerado una mera posesión, un objeto, y que vamos pasando a categorías, a conceptos del animal no humano como animal sintiente. Claro, el animal, y esto bien lo señaló Derrida, decir el animal en singular para meter ahí millones de especies, pues es una injusticia por seguir con su terminología carnofalogocentrista, si se quiere, ¿no? El acumular ahí la multitud de especies frente a esa dicotomía de lo humano, evidentemente. Pero bueno, paso a paso vamos consiguiendo avances. Y entonces nosotros con ese grupo era un poco lo que queríamos reflejar, esos cambios sociales en los medios, en la educación, en la literatura, en el cine, etcétera. Y tenemos especial interés por, ya que mencionabas lo ¿no? los clubes de cine que tenéis, últimamente pues estamos más interesados en la cuestión de lo visual, la representación visual del animal. Hemos trabajado en el libro en el capítulo del libro al que has hecho mención sobre cine español. Recientemente publicamos en el Oxford Handbook of Children's Film un capítulo también sobre el animal vivo en el cine infantil, con lo que hemos trabajado también, y sobre todo también Nacho, y ahora os contará, pues ha trabajado muchísimo en teatro y performatividad. Tenemos un interés especial por el cuerpo, la vida emocional del animal al ser empleados en la industria del entretenimiento y cómo se produce esa historización del animal en este contexto visual. Hay ya algo escrito por lo que empezamos. Tenemos clásicos como el de John Berger de Wild Look at Animals, ¿no? Un texto de los años 70 que habla mucho sobre cómo miramos al animal, qué podemos aprender sobre cómo, cómo aprendemos a mirar a un animal en un zoo, qué expectativas nos crea, cómo lo consumimos, ¿no? Dentro del sistema capitalista o, como decía la profesora Cragnolini, biocapitalista, de alguna forma. Otros intelectuales de la talla de Steve Baker, que ha trabajado mucho el animal en el postmodernismo, Claire Moldoy en la cultura popular, Brett Mills en la televisión, Bouzet o Mittman en cine, y Nuria Almirón, por ejemplo, de la Universidad de aquí de Pompeu Fabra, pues habla mucho, por ejemplo, del consentimiento social en los medios mediante los cuales creamos quizás para volver a lo que estaba hablando la profesora Cragnolini, creamos ese consentimiento compartido que contribuye a esa violencia estructural que es el esqueleto, ¿no? De nuestra formación. Entonces, pues son un poco esas líneas por las que vamos trabajando. También, a raíz de esto, de estudiar el animal en lo visual, ya no solo pues, qué cosas estudiamos, pues cómo podemos mirar al animal, cómo se narrativiza mediante los medios o la semiótica visual, cómo a la vez contribuye el animal a la historia o a la tecnología del cine, ¿no? No nos olvidemos el famoso primer estudio de movimiento de fotografía con Edward Muybridge y esas fotografías del caballo corriendo, ¿no? A finales del siglo XIX. Y esto continúa. Si alguien ve películas tan recientes, por ejemplo, como la nueva versión de Dumbo de Tim Burton, hay un claro homenaje a la importancia del elefante dentro de la industria cinematográfica, dentro del desarrollo de tecnologías como puede ser la electricidad, toda una serie de acercamientos postmodernistas, posthumanistas, en las que el animal sigue teniendo y ciertas especies en particular, como puede ser el elefante en este caso, sigue teniendo una función esencial para ayudarnos a conceptualizar qué es el cine en sí mismo, ¿no? Y qué rol merece tener el animal al ser representado, ¿no? Por no
por no hablar de los parámetros éticos sobre los que hemos de movernos. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar a reinventar el género? ¿Qué implicaciones éticas implica la grabación de un animal? ¿Qué implicaciones, ya no solo las circunstancias en las que está, pero el otro día en la charla en Santa Fe pues hablábamos, por ejemplo, de la privacidad del animal, ¿no? El derecho a ser grabado o no, cuando tienes toda una serie de especies, habitualmente silvestres, cuyo comportamiento claramente nos está indicando que no quiere ser mirado, ¿no? ¿Qué supone la mirada a algo que no, a un ser que no quiere ser mirado de por sí? Cómo también se construye, se narrativiza la vida de estos animales de acuerdo con ideologías políticas, patriarcales, etc. Pues es un poco la idea de este grupo de investigación. Actualmente, bueno, tenemos la feliz noticia hace unos pocos días que nos han otorgado otro proyecto, en este caso para investigar la representación del género en los documentales, no de la naturaleza, sino documentales animalistas, ¿vale? Documentales enraizados en un discurso bien de bienestar animal, de liberación animal, de ética animal, de alguna forma. Entonces, ¿qué cuestiones ahí se pueden indagar? Pues desde cómo se representa el género propio de la especie animal en cuestión o su vida sexual, y esto es de especial interés, por ejemplo, en todos estos filmes que versan sobre, que son anti-captivity, ¿no? Son sobre el cautiverio y qué le produce al animal en cautividad, cómo le afecta a su identidad, o lo que se entiende como su identidad de género sexual. También cómo se reconstruye en la vida de animales que están en peligro de extinción de acuerdo con parámetros heteronormativos o no. Entonces, la vida, el comportamiento de estas especies, cómo se entiende en términos de género, pero también estudiar el género desde un punto de vista, volviendo a la idea, por ejemplo, del consumo de carne, sobre el cual ha hablado la profesora Cragnolini, la cultura del veganism, ¿no? Esa mezcla del veganismo con la heteronormatividad masculina, ¿no? que está tan de moda, ¿no? el vegano de gimnasio, por decirlo así de alguna forma. También cómo se representa el género de los activistas que están involucrados en estas causas, ¿no? La relación que pueden guardar con figuras de autoridad dentro de políticas de conservación o de políticas de preservación de ciertas especies, cómo se les deshumaniza a los activistas cuando se considera que se acercan demasiado, sobre todo en documentales relacionados con Estados Unidos, a lo que es el terrorismo, ¿no? Y la deshumanización que supone culturalmente de lo que se considera un terrorista. Cómo se relaciona con la primatología, etc. Entonces son todas, o incluso la figura del, que también es un poco problemática en este tipo de documentales, del Great White Savior, de la figura masculina blanca que entra a otra cultura a dictar un poco cuáles deberían ser los parámetros éticos que se tienen que seguir y el conflicto que eso supone dentro de lecturas postcoloniales, evidentemente. Entonces es un poco un intento de convertir eso en un efecto transversal, de estudiar, continuar estudiando al animal no humano y desde luego poder integrar las perspectivas de género junto con el cine documental en este caso. Y ya acabo aquí. Muchas gracias. Ignacio, gracias Claudia, te dejamos la palabra, te escuchamos. Gracias también. En primer lugar, vaya por delante mi enorme agradecimiento por la oportunidad para poder estar compartiendo este espacio virtual, par écran interposé, como dicen en Francia, con pantallas de por medio, pero igualmente juntos con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias también por habernos brindado la oportunidad de participar ya presencialmente en la Universidad de Santa Fe con ustedes también delante. Algunas de las cuestiones que vamos a abordar aquí afloraron ya en aquel momento, pero en cualquier caso no está de más recordarlas sencillamente porque creo que se adaptan perfectamente al libro cuya presentación celebramos hoy. Entonces, a mí me interesaba mucho cuando surgió esta posibilidad, cuando leímos la obra, cuando se posibilitó este espacio de debate, me interesaba mucho porque todo lo que hacemos nosotros
en la Universidad de Valencia, se adapta perfectamente a la obra en cuestión. Partimos de este grupo de investigación que ha explicado Claudia Alonso, Culturas Literarias y Visuales del Animal. Ese grupo de investigación se adapta a una serie de asignaturas que impartimos nosotros en la Universidad de Valencia, en doctorado y en máster, son cuestiones de ética animal aplicadas al arte. Nuestra formación es literaria, filológica, no es una formación filosófica, pero sí que evidentemente se ramifica, todo está entroncado, todo está inherentemente, si queremos, entrelazado entre sí, por lo tanto sí que hay muchísimas cuestiones que abordábamos en nuestras clases cuando hablamos de ética animal aplicada al arte. Evidentemente nos remontamos a los clásicos, pero efectivamente pues todos los autores que hemos visto de la mano de Claudia Alonso, Karl Adams, Peter Singer, etcétera, todos los deontólogos, todos los utilitaristas, todo lo que es la ética del cuidado, etcétera, etcétera, todo lo que es el ecofeminismo, aparecen en clase e intentamos llevarlo al terreno de la literatura, no solamente para intentar fomentar un área de estudio que en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, tiene ya una presencia muy clara. En el mundo hispanohablante creo que es más residual. En el mundo, yo soy de filología francesa actualmente, historia del teatro es lo que trabajo, pero realmente también es muy residual en el ámbito francófono, que es los estudios animales y los estudios, lo que se denomina critical animal studies, estudios críticos del animal. En Francia, como se pueden imaginar ustedes, esas son cuestiones muy problemáticas porque aborda una intersección muy clara con lo que es la identidad nacional, hasta qué punto, por ejemplo, el consumo de carne supuestamente más o menos el foie gras, por ejemplo, es una afrenta cuestionarlo con respecto a lo que es ser francés, algo parecido a lo que dentro de lo que es la cultura peninsular española pasa, por ejemplo, con el espectáculo taurino, ¿no? Yo recuerdo en 2014 estábamos en Estados Unidos en aquella época y en Harvard me acuerdo de haber visto una importante noticia en un periódico de tirada nacional donde una presidenta de la Comunidad de Madrid cuestionaba el ser buen español de todo aquel que cuestionase la conveniencia del espectáculo taurino. Entonces, algo que por otra parte tampoco es que sea realmente novedoso cuando en el 19, los que somos de literatura, Dickens ya explica muy bien que el maltrato animal no puede ser del buen inglés. En Dickens encontramos en su periodismo que solamente aquellos que maltratan animales no pueden ser ingleses, tienen que ser gente de fuera, porque el buen inglés tiene que respetarnos, evidente. También es lógico, teniendo en cuenta que las primeras sociedades protectoras de animales surgen en el ámbito anglófono, precisamente más privilegiado y poco a poco se irán ramificando a otros posicionamientos ideológicos. Por cierto, otro pequeño paréntesis para seguir luego explicando lo que hacemos, pero es curioso que precisamente todas las cuestiones que hoy se abordan de edadismo, las principales sociedades que más tarde surgirán en torno a la protección de la infancia y la protección de la vejez, copien sistemáticamente todos los que son los principales parámetros de las sociedades protectoras de animales. En fin, entonces nosotros lo que hacemos es, en clase, hacemos una especie de recorrido de todo lo que son los principales posicionamientos en ética animal y ver cómo cada vez se va poco a poco viendo una aplicación directa a cierto tipo de espectáculos. Es evidente que el animal recorre el texto literario, pero a nosotros nos inquietaba mucho más no solamente ver cómo se representa y la enorme responsabilidad que se tiene con respecto a cómo se representa el animal, porque realmente se representa menos al animal que al propio humano que lo representa, la propia concepción que tenemos del animal a la hora de representarlo, pero nos interesaba mucho más, sobre todo en el terreno del cine y en el terreno del teatro, la cuestión del animal vivo en el arte. Siempre se aborda el animal textualizado, siempre se aborda las fábulas de Sopo, las fábulas de La Fontaine, los personajes más o menos humanizados, antropomorfizados, etcétera, en la literatura contemporánea, pero nunca sabemos muy bien qué ocurre con un cierto tipo de géneros que supuestamente son paraliterarios, periliterarios, aliterarios en ciertos casos, como es el teatro o como es el cine, que tiene unas vinculaciones en el caso de literatura teatral. No conozco el caso argentino, pero en toda Europa el teatro forma parte de lo que es la literatura, cuando sabemos perfectamente que el teatro es un género que está escrito para ser representado. Por lo tanto, la parte textual es un porcentaje mínimo después de lo que es la puesta en escena. Hay casos excepcionales, Valle Inclán, etcétera, pero básicamente el teatro se escribe para ser representado y para hacer montar. Por lo tanto, nos interesaba mucho ver cómo esa textualización del animal en realidad supone también no solamente una mediación, un filtro humano, pero sobre todo también, en cierto modo, una manera de invisibilizarlo por medio de la palabra. ¿Hasta qué punto se puede recrear la presencia escénica del animal por medio de la palabra? ¿Hasta qué punto queda invisibilizado dentro de la palabra? ¿Hasta qué punto, en cierto modo, realmente el animal es completamente ajeno a la palabra? Entonces, nosotros como investigadores nos planteamos desde el punto de vista de 4 grandes ejes, que son aquellos que hemos llevado a cabo en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en la Universidad en España.
intentábamos ver a través del proyecto cómo ese animal se ramifica, no solo desde el punto de vista filológico, sino también desde el punto de vista semiótico, ético, jurídico e industrial. Es decir, el animal teatral, el animal vivo, no el animal, insisto, no el animal que aparece solamente escrito, sino realmente aquel que tiene una presencia escénica clave, e insisto, un animal real, no un animal encarnado por un hombre, no un animal encarnado por medio de sombras, no un animal encarnado por medio de imágenes proyectadas o pintadas, etcétera, etcétera. No un animal encarnado por medio de la palabra humana, sino sencillamente un animal realmente vivo, escénico. Ver cuáles son las consecuencias, las implicaturas que tiene, tanto desde el punto de vista textual, como también semiótico, desde el punto de vista de las representaciones escénicas, desde el punto de vista ético y jurídico, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que realmente, industrialmente hablando, desde la economía propia, lo que es la escena, la industria escenográfica, pues realmente implicaba eso. Y eso es lo que hemos intentado ver a lo largo de un cierto periodo de tiempo, desde el siglo XIX hasta la actualidad, viendo que los que somos de historia del teatro, esto es una cosa muy curiosa, porque no sé si aquí en Argentina se da, sé que en Estados Unidos sí que se da, y no me extrañaría aquí también que ocurriese, en toda Europa también se da, y es el caso de, por ejemplo, lo que son las pantomimas ecuestres, lo que se llama el hipodrama, el teatro ecuestre, lo que se denomina el melodrama canino, el melodrama orientalista, con elefantes, jirafas, etcétera, etcétera. Esto estamos hablando del siglo XIX. Lo que hablamos, por ejemplo, de lo que es la pantomima zoológica, poblada por monos, etcétera, etcétera. Es decir, encontramos toda una serie de puestas escénicas del animal, en las que el animal es protagonista y es sustantivo al propio espectáculo, hasta el punto de que realmente la gente va sobre todo a ver cuál es esa espectacularización del animal. Tanto más en el caso de la historia del teatro, en géneros que están atravesados por una profundísima censura, por la cual el actor no puede decir ciertas cosas y se utiliza al animal para que en cierto modo sea vector de esas ideas que están siendo soslayadas, que están siendo omitidas e invisibilizadas por medio de la palabra. Y es curioso que realmente, para los que somos de historia del teatro, uno puede plantear una historia del teatro a partir de la historia de la presencia del animal en el teatro. Realmente lo que estamos viendo básicamente es que ese animal, que en un primer momento es un diacrítico del humano, que está al servicio del humano, hoy en día en las puestas en escena actuales, a partir de los años 70, 80, a partir básicamente de lo que es el despertar de ese movimiento animalista, ponemos 1975 como gran momento a partir de la publicación de Animal Version, por caso, podemos incluso presentar 1976-77 con la Declaración de los Derechos del Animal en Francia, por ejemplo, que es una declaración en toda regla que copia los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Lo que encontramos es que las puestas en escena actual ya no es una cuestión de representar al animal como adyuvante, por utilizar la tecnología clásica de la semiótica teatral, sino sencillamente un personaje en sí mismo que intenta reflejar su propia cuestión. Las puestas en escena que analizamos hoy en día en toda Europa lo que muestran es que el animal hay que realmente representarlo en libertad. Y eso es una cuestión muy interesante que yo creo que desde el punto de vista filosófico tiene mucha más riqueza que aportar que lo que podemos decir nosotros como filólogos. Y es, claro, ¿se puede en primer lugar representar al animal en libertad? ¿Existe dentro del espacio escénico la posibilidad de representar un animal en libertad? Eso nos lleva a preguntarnos también hasta qué punto el animal es libre. Son cuestiones que se han abordado en filosofía constantemente, pero desde el punto de vista del encuadre escenográfico, esa libertad puede ser representada, existe, porque es lo que básicamente intentan hacer los escenógrafos actuales, en virtud de que tienen que estar sometidos a una profunda legislación que imposibilita cualquier tipo de intervención o de actuación para no privar de un cierto grado de bienestar. El animal, en cierto modo, casi sobre el escenario, casi aparece en muchos casos. Digo las propuestas más rupturistas, hay otras en las que evidentemente el animal está mucho más amaestrado, ¿no? Pero las propuestas más modernas, más interesantes son precisamente aquellas que intentan mostrar ese animal libre. Y claro, libre dentro de un teatro casi es un oxímoron, porque realmente el teatro es el espacio del artificio y por fuerza no puede ser un espacio libre, ¿no? Pero eso se mezcla, intersecciona con otras cuestiones, con ese teatro documental, con ese teatro verbatim, ese teatro en el que el personaje y el actor se mezclan constantemente. Realmente un animal puede representar algo que no sea a sí mismo. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Rodrigo García, lo encontramos en Romeo Castellucci, etcétera, etcétera. Evidentemente existen miles de ejemplos de animales amaestrados, pero insisto que son las propuestas las que más nos interesan a nosotros, en las que realmente el animal aparece casi interseccionando un espacio como puede ser un zoológico. Lo que tú estás intentando ver dentro de ese supuesto zoológico contemporáneo, moderno, es el animal dentro de su propio hábitat, y el espacio escénico casi intenta calcar ese tipo de topografía, ¿no? Donde realmente el animal tú no tienes ningún tipo de intervencionismo a la hora de representarlo. En fin, todo esto nos interesaba porque, con relación con el libro, porque cuando yo estuve leyendo, pensaba en el título,
la sangre del otro, esa sangre derramada del otro. Yo también pensaba sobre todo en la sangre, no solamente la que se derrama, sino también la que fluye, porque realmente cuando uno vive a costa de la sangre ajena, no solamente es aquella que se está, en cierto modo, spilling, derramándose por su sino también aquella que, en cierto modo, está fluyendo y que posibilita la acción de ese otro sujeto que está siendo reificado. Y dentro de nuestras investigaciones, lo que nos preguntamos, ya encuadrándolo mucho más dentro de lo que es el proyecto TransArts, es, claro, ese espectáculo vivo, ¿se puede crear algún tipo de museo? ¿Hay museo del espectáculo vivo? No es una contraposición realmente paradójica que puede existir un museo para filmar, para grabar, para archivar el espectáculo que per se es efímero, que es transitorio, que es pasajero, que es el caso del teatro. Y eso es lo que nos interesaba muchísimo intentar ver, ¿no? Ver cuáles son los dispositivos culturales, cuál es la tecnología de la cultura por la cual se intenta recrear eso que realmente es evanescente per se. Esa evanescencia se puede transcribir, etcétera, etcétera, de acuerdo, se puede transcribir, fotografiar, etcétera, etcétera, pero siempre hacia dónde, qué es lo que se transcribe, qué es lo que realmente se graba. Y nuevamente eso nos lleva al punto inicial, ¿no? A la palabra. Y la palabra, cuando uno transcribe, cuando uno copia, cuando uno intenta reescribir aquello que ha visto en el caso del teatro, sobre qué se focaliza. Yo, por ejemplo, que hago muchas cosas de genética textual, de buscar manuscritos, el origen de una obra de teatro, como es realmente problemático cuando te intentas remontar mucho en el tiempo, XVII, siglo XVIII, siglo XIX, intentar encontrar una presencia de esos animales, porque insisto, lo que básicamente encontramos son acotaciones didascálicas, indicaciones escénicas que son puramente residuales, anecdóticas, en las que encontramos entre un paréntesis, aparece el perro, aparece un elefante, etc. En algunos casos encontramos un grabado, alguna litografía, pero realmente ese texto, ese archivo del animal vivo es muy, muy, muy difícil de trazar. La trazabilidad es muy liviana. Entonces, intentar suplir eso por medio de mecanismos actuales es lo que nos inquietaba, lo que nos llevaba a realizar este tipo de investigación. Eso por un lado, y luego desde el punto de vista ético, ¿qué es lo que implica poner animal sobre el escenario? Uno piensa, cuando piensa en el cine, en esas pequeñas leyendas, esos pequeños cartelitos que aparecen antes y después de la película. Ningún animal fue harmed, fue maltratado durante, ¿de acuerdo? Y antes y después de la filmación, pues esa pregunta que básicamente en el teatro queda suplida, o ese cartelito que queda suplido por lo que el público ve, que es el que realmente ejerce de vigilante durante la representación. En Estados Unidos realmente el público es el que se levanta y puede llegar incluso a, en cierto modo, a cancelar espectáculos, como ocurrió precisamente con Rodrigo García, el dramaturgo hispano-argentino en Nueva York. En el caso del teatro es una cuestión aún más acuciante porque ocurre lo mismo. En el caso del cine es una industria mucho más acreditada económicamente, pero en el caso del teatro existen espacios escénicos para preparar al animal, existe un horario de repetición, de preparación, de entrenamiento. ¿Qué ocurre con el animal? Una cuestión que también nos interesa ahora. ¿Qué ocurre con el animal avejentado? Que después de X funciones ya no tiene ningún tipo de posibilidad de existir para el escenario. ¿Qué se hace con él? Se da para carne en el caso de un caballo, se lleva a un santuario, como hemos visto en algunos casos en Estados Unidos. ¿Qué ocurre igualmente entre función y función? ¿Dónde se tiene el animal? ¿Dónde lo guardamos? ¿Quién cobra los derechos, en cierto modo, de representación de un animal? ¿Quién realmente adquiere? ¿Dónde se adquiere? ¿Cómo se entrena? Entonces, eso en Europa hemos intentado ir haciendo un recorrido de varios países viendo cómo se monta ese animal sobre el escenario desde el punto de vista físico, cómo se monta, qué es lo que se hace, cómo se transporta. Y nos hemos dado cuenta de que hay un cierto tipo de escritura casi zoética, una escritura en cierto modo que tiene por fin trazar ese respeto hacia el animal. Si el dramaturgo hoy en día no es como en el siglo XIX que dice aquí tiene que ocurrir esto, aquí tiene que ocurrir, aquí tiene que ocurrir esto, y eso tendrá que ocurrir sí o sí, como si el texto y por lo tanto la palabra humana imperase sobre lo que es el comportamiento animal, o lo que encontramos es una escritura colaborativa en la que realmente las propias actitudes del animal son aquellas que son puestas en escena. Lo que se intenta hacer es una escritura que intente respetar de la mejor manera posible, y siempre existe algún grado de debate, por supuesto, pero cuáles son las características de cada espécimen, no del animal per se, no de la especie per se, sino de cada espécimen que se va a utilizar para tal, desde el punto de vista de la presentación, hasta el punto de que encontramos en los playbills, en los carteles de mano, encontramos incluso como personaje, el personaje, uno de los artistas, junto al nombre del artista humano, es el artista no humano. El caballo corazón en la obra Leticia II, tal, Zengaro en las obras de Bartabás. Es decir, se intenta reivindicar esa presencia del animal con el fin no solamente de exonerarnos de cualquier tipo de responsabilidad, de decir, bueno, yo no he hecho nada, sino sobre todo para poner de manifiesto algo que desde el punto de vista filosófico también no es una cuestión menor, es hasta qué punto el animal es creador de arte.
¿Existe el arte vinculado a la presencia de un animal? Sabemos que sí, pero me parece que siempre es el humano y que tiene que, en cierto modo, reconducir, filtrar y sacar a la luz esa cosmovisión artística, pero realmente podríamos extraer un cierto tipo de comportamiento artístico del animal per se sin que hubiese la mirada del humano como elemento catalizador para sacarlo a la luz. Sí, todas esas son las cuestiones que hemos intentado abordar a lo largo de estos últimos 2010, 12 años, ya, a través de diferentes proyectos, ramificándolo pues, con cuestiones de género, como es el caso actual, con cuestiones de edad o de edadismo, con cuestiones de ética, con cuestiones de discapacidad también, el animal discapacitado dentro del arte, que es lo que representa, y no solamente como otro asunto del humano, sino también desde el punto de vista de la propia especie, y en cierto modo también con cuestiones de lo que es la puesta en escena práctica. El otro día lo comentábamos en Santa Fe, cómo se actúa con un animal. Eso es algo que yo he hecho cosas de teatro medieval, en fin, y es muy curioso cómo, claro, la práctica de emplear a un animal, una cosa es tener un cierto grado de aptitud para manejar un caballo, pero ¿cuál es el grado de aptitud que tienes para manejar, en el caso de los milagros o de los misterios medievales, una serpiente? Que es un personaje clave en cualquier reconstrucción de lo que son los milagros geográficos o la literatura geográfica que intenta representar la vida de los santos o diferentes episodios bíblicos. La presencia de la serpiente es un elemento capital para la representación del diablo, ¿no? Entonces, ahí lo que te encuentras son diferentes mecanismos de suplantación, los que la serpiente iba supremada por una serie de mecanismos que además tienen un tipo de vinculación con respecto a lo que es lo manufacturado, el artilugio humano, es decir, lo creado por el hombre frente a lo que es lo creado por la naturaleza. Encontramos palomas vivas, mientras que la serpiente es reconstruida por medio de elementos mecánicos de madera, ¿no? No es una cuestión solamente de cómo se actúa, sino también el hecho de que no poder actuar tiene una implicatura teológica desde el punto de vista de lo que representa, lo que es construido por el hombre, lo que es construido por Dios. En fin, toda una serie de implicaciones que desbordan lo que es la práctica escénica, que desbordan lo que es el texto, que vienen sobre todo a dar cuenta de lo que es concebir a un animal para el espectáculo y lo que es concebir sobre todo también un animal dentro de lo que es la cultura. Eso es lo que trabajamos. Aquí llegan los estáis oyendo quizá, es el momento, ha caído justo. Y eso es básicamente lo que trabajamos en la Universidad de Valencia a través del grupo Q-Libian y diferentes proyectos de investigación que Claudia y yo hemos dirigido los últimos 12 años. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, clarísimo, junto con Claudia. La verdad que no suele suceder, no es que hoy estuve distraída, pero tenía muchísimos mensajes en el chat privado. No suele suceder en las presentaciones por Zoom que hay tanto interés por hacer preguntas. Yo quiero aclarar por qué, y quiero dar los fundamentos de por qué nos interesaba grabar. A Claudia y a Ignacio les insistí tanto con el tema de poder subir a las plataformas, porque realmente queríamos que quede un registro guardado del tipo de problemas y de preguntas que se hacen sobre estos temas que están investigando, que usamos como un envío luego a la producción de ustedes. Pero realmente queríamos que quede contado por ustedes el tipo de problemas que estudian, el tipo de preguntas que se hacen, y escucharlo confirma que realmente escucharlos a ustedes hablar sobre sus investigaciones le aporta un énfasis, un matiz, como sucede en toda buena clase, que tal vez como lectores solos no llegábamos ahí, ¿no? Esta cuestión que aparece respecto de las líneas de investigación que plantea Claudia, el modo en que hace ese recorrido, el modo en que vos, Ignacio, trabajas entre muchos otros problemas, el tema también de cómo aparecen aquí las identidades nacionales, y el modo en que Mónica, de un modo distinto, como sucedió en la primera clase pública que dimos sobre el libro de Mónica, en esta segunda, donde hace un recorrido tan claro, tan didáctico sobre sus decisiones de escritura, pensando en un público al que queremos llegar, que no necesariamente es universitario. Si bien la idea de no abrir espacio a las preguntas es justamente porque, bueno, como hay 27, 30 personas en el Zoom, se puede dilatar demasiado, y la idea de que las presentaciones de YouTube sean bien cortas y puntuales. Sin embargo, me voy a tentar y voy a leer una de las preguntas que tengo, porque justamente la convocatoria que ustedes generaron con este tipo de problemas atrajo no solo a gente de letras, sino gente de derecho. Entonces, bueno, Natalia Pallavicini me hace una pregunta para vos, Mónica, y de paso te doy la oportunidad de que puedas volver a tomar la palabra, y luego Claudia e Ignacio, y ya cerraríamos con Claudia e Ignacio para que puedan volver a tomar la palabra. Natalia, que no quiso leer ella, me pide que la lea yo, que está en una asociación que trabajan en un instituto de derecho que trabajan por los animales,
escribe lo siguiente. ¿Qué te parece que podemos hacer para desarticular esa violencia estructural a la que haces referencia, en particular la que se ejerce contra los animales? ¿Sobre qué líneas o ejes que te parecen importantes o imprescindibles se puede trabajar en ese sentido? Y en especial desde la labor como abogadas, abogados, abogades animalistas, desde nuestra disciplina, que es el derecho. Bueno, como en Vera tenemos esta fantasía de llegar a públicos distintos a los de nuestra especialidad y ojalá a otros públicos, insisto, uso esta pregunta de Natalia para devolverte la palabra, Mónica, para contestar esa pregunta y o lo que quieras decir, y luego también les paso de nuevo la palabra a Claudia y a Ignacio, y ya ustedes cerrarían el espacio. Con respecto a la cuestión del derecho, bueno, digo algo que ya he señalado muchas veces, creo que es muy problemática la cuestión de los derechos del animal en todo lo que significa desde el punto de vista de que el derecho, tal como se ha constituido en Occidente, se basa básicamente en la idea de propiedad, y me parece que precisamente lo que hay que deconstruir en el vínculo con el animal es esa relación propietaria que digamos, se ha establecido a lo largo del tiempo con la vida animal. Entonces, en ese sentido, digamos, un poco lo que pregunta Natalia, bueno, ¿qué apertura se le puede dar al derecho? Bueno, una deconstrucción del derecho en la dirección hacia la justicia, tal como lo plantea Derrida, implicaría básicamente poner en crisis la lógica atributiva que también atraviesa el derecho, ¿no? Desde la categoría de propiedad y el vínculo establecido con el otro, no solo animal, sino también humano, en términos propietarios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es cierto que en la labor cotidiana de los abogados que se dedican al derecho animal, esa deconstrucción no puede acontecer prácticamente porque obviamente tienen que hacer presentaciones, demandas, recursos de habeas corpus dentro de un esquema institucional que básicamente piensa en términos propietarios, pero me parece que el continuo avance que hay en el derecho desde hace muchos años con respecto a tener en cuenta los así llamados y entrecomillados derechos de los animales, permite esa transformación del derecho, ¿no? Derrida decía que, de alguna manera, si bien el derecho y la justicia son dos ámbitos heterogéneos, la justicia, desde mi punto de vista, es como si estuviera poniendo en crisis al derecho todo el tiempo. Entonces, en ese trayecto que se debería pensar entre la soberanía incondicional, bueno, el derecho es el ámbito de la soberanía incondicional, que intenta regular de alguna manera las relaciones posibles desde una idea de soberanía. En ese tránsito de esa soberanía incondicional a una incondicionalidad sin soberanía, creo que el derecho debería abrirse a categorías como la problemática de la hospitalidad, para pensar al otro en tanto otro y en tanto animal. Pero vuelvo a decir, me parece que el derecho tal como lo tenemos, en la medida en que, digamos, se rige por una lógica atributiva, es una tarea que le queda por hacer, ¿no? Como una esperanza posible de transformación, pero más que eso no podría decir, ¿no? Gracias, Mónica. Estás animando a que demos un curso que hace bastante tiempo queremos dar en Derecho sobre Derrida con un compañero, una conversación que tenemos con Ivana desde hace bastante tiempo, y una persona muy querida para Ivana y para mí, así que muy, muy estimulante escucharte hacer esta lectura. Claudia, Ignacio, no sé si hay algo más que quieran comentar, y ya les dejo a ustedes la palabra para cerrar. Bueno, pues muchísimas gracias. Es una pregunta muy interesante, muy curiosa, y que viene muy al hilo de lo que precisamente estamos realizando aquí también en Buenos Aires, porque realmente hace 4 días nos reunimos con una abogada, con Lorena La Prebenda, que estaba conectada y se ha tenido que desconectar recientemente, que precisamente trabaja en cuestiones de derecho animal. Hemos sellado la negociación para realizar colaboraciones futuras, precisamente porque es que en España trabajamos justamente con juristas. Es decir, nosotros entendemos que el espectáculo no puede estar desvinculado
forzosamente lo que es el animal vivo desde el punto de vista de lo que es las condiciones físicas y jurídicas para que poner en escena a un animal, ya sea delante de una cámara, ya sea delante del público en un teatro. Entonces, no solamente porque hay que ver qué especies se pueden poner, no solamente porque hay que ver en qué espacios, ni qué regulación de espacios, ni cómo hay que articular la presencia de un humano y de un humano en un espectáculo público, ya sea al aire libre o ya sea en un espacio cerrado, sino sencillamente porque también hay que ver hasta qué punto se pueden hacer ciertas prácticas y qué otras prácticas no se pueden llevar a cabo. Entonces, nosotros en Valencia trabajamos con numerosos juristas que precisamente han intentado ayudarnos, y a los que hemos intentado también realizar una formación. El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia organizó recientemente, a lo largo de los últimos 6 años, realiza cursos periódicamente que están destinados, y es una cosa que nos sorprendió porque nosotros íbamos como asistentes filólogos, pensando que habría pues sociólogos, filósofos, no sé, pensadores de la cultura de alguna forma entre los asistentes, y lo que nos sorprendió muchísimo es que la mayoría de los asistentes eran juristas también, fiscales, jueces, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía, porque realmente hay poco conocimiento respecto de cómo actuar por parte del mundo jurídico ante ciertos tipos de delitos de maltrato animal. Es decir, esa regulación que el Tratado de Funcionamiento Europea, el artículo 13, nos dice que efectivamente los animales son seres sintientes y que por lo tanto tienen que tener un cierto tipo de tratamiento, cómo se desarrolla en cada país cambia, y cómo se desarrolla en el caso de España respecto de cada autonomía. Nosotros tenemos un sistema de 17 autonomías, es decir, de 17 mini estados, por decirlo de alguna forma. Eso implica, evidentemente, un tipo de articulación completamente diferente, que en algunos casos, como decíamos antes, también conculca lo que es el espíritu de identidad nacional regional. En muchos casos la tauromaquia es problemática en Cataluña, no así lo que se denominan correbous, donde el concepto de maltrato también está completamente marcado. Entonces, desde el punto de vista jurídico, nosotros lo que hemos hecho es intentar trabajar con ellos y ellos con nosotros. En el caso este, precisamente, ya hemos hecho transcontinentalmente con Lorena Prebenda, con quien hemos estudiado San Martín, creo que es así como se denominaba, no lo recuerdo bien, pero en cualquier caso, la persona que ha realizado la pregunta, perdón, no recuerdo el nombre, puede ponerse en contacto con nosotros para que facilitar ese tipo de red, que es la que estamos creando transatlánticamente. Y lo que nos interesará sobre todo es ver cómo pues, esa reificación que propone el derecho romano poco a poco ha ido modificándose. Poco a poco quiere decir del siglo XVIII que surge el concepto de sentencia, a pesar de que había sido aventurado previamente, ha ido poco a poco materializándose, y cómo el arte lo refleja. Nosotros somos muy optimistas porque, a pesar del enorme debate que existe entre deontólogos y utilitaristas, es decir, entre aquellos que consideran que al animal no hay que tocarlo de ninguna forma, no hay que expoliarlo ni explotarlo de ninguna forma, el arte no siempre se suma a esa vertiente. Hay una vertiente más utilitarista, una vertiente en la que se considera que el bienestar animal puede ser una cosa respetada y sin embargo no exenta de una práctica artística. Creemos que ese debate, que también se aparece dentro del punto de vista de lo que es el mundo jurídico, es decir, mejorar las jaulas o abolir las jaulas, básicamente, que es lo que dice Pichel-Senga, el arte lo refleja igualmente. Entonces, sí que creemos que por medio de esa concienciación del público, concienciación del espectador, el mundo jurídico en muchos casos, o en la mayoría de los casos, va casi un poco detrás. Y eso lo vemos, por ejemplo, con respecto al debate de los circos. Que en Europa es más tardío que aquí, pues lo estamos hablando el otro día. Las prácticas circenses con animales salvajes, que hoy en día ya están en la gran mayoría de los países europeos prohibidas, no es tanto una cuestión solamente jurídica, sino una cuestión de sensibilidad del espectador, del consumidor. Es decir, realmente es una cuestión puramente industrial, es que es un tipo de práctica que ya no llena. Sencillamente el público no está dispuesto a ver algo, es una formación, y poco a poco se va regulando. Es decir, eso es realmente lo que nos interesaba a nosotros, ver cómo realmente se puede encontrar un punto de conexión, cómo realmente es una cuestión de formación y cómo cada vez más integrar debates de ecocrítica, de ecofeminismo, de animalismo, de estudios animales, tanto en la vertiente jurídica, pero también por parte de los estudios literarios, entender, igual que en estudios literarios abordamos la cuestión de lo que es la propiedad intelectual, que es una cuestión puramente jurídica igualmente, y cómo se va relacionando con la evolución de lo que es, por ejemplo, el teatro, que es lo que hemos trabajado, pues ver en cierto modo también cómo esa presencia jurídica tendría que tener una presencia más clara dentro de los estudios literarios. Yo creo, nosotros apostamos mucho por la interseccionalidad, apostamos mucho por los proyectos de investigación que manejamos, en los que haya no solamente filólogos o filósofos o sociólogos, sino también que haya veterinarios, que haya biólogos, que haya etólogos, que haya juristas, es decir, que en cierto modo se busque una riqueza de perspectivas a partir de la cual realmente intentemos
con la ayuda de unos y otros, ir solventando problemas. Por tanto, insisto nuevamente, sí que hay gente interesada también aquí en Argentina, entonces creemos que es un primer paso, somos muy optimistas porque creemos que es la forma realmente de avanzar y creemos que ese primer paso se está dando de manera sólida. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Pienso en las conversaciones que tenemos desde hace años con Mónica sobre mi insistencia en que Derrida dice que bueno, la potencia de la literatura es que tiene la fantasía de poder decirlo todo. Entonces ese diálogo entre filosofía y literatura es tan rico, y más aún cuando se entrecruza, como ustedes marcan, con perspectivas que vienen desde diferentes disciplinas y que leen esos sujetos desde lugares diferentes y que pueden ayudar a pensar estos límites del derecho que tanto señalaba hoy Mónica siguiendo a Derrida. Bueno, Lorena La Prebende, de hecho, es una de las personas que me escribía, insisto, cuando me veían escribiendo es porque estaba pasando mi número de celular, porque me preguntaban cómo se iba a subir esto, cuándo, cómo iba a estar disponible, así que ni bien Ivana haga los trámites correspondientes, ni bien podamos, subimos esto a la página de Transarch y de Vera para ponerlo en circulación, y ojalá que anime a que haya más abogados que pongan en cruce las lecturas que ustedes están haciendo y que puedan ir desarrollando las fantasías de intervención que cada uno y cada una de ustedes desarrollan a partir de estas investigaciones que tanto nos enriquecen. Ivana, te cedo la palabra para que cierres el encuentro de la tarde, y les agradezco nuevamente a ustedes tres por ayudarnos a pensar y a entender mejor este problema, y a las personas que se unieron al Zoom por el interés en escucharlos, a Mónica, Claudia y Ignacio. Bueno, muchas gracias Ana y Mónica, Claudia, Ignacio, la verdad que un placer inaugurar la librería abierta de este mes con este libro, que como dice Ana, despertó mucho interés, y la verdad que el diálogo fue súper rico, y me parece que despertó un montón de aristas que por lo menos no las teníamos previstas, así que bueno. Seguramente el libro va a seguir dando que hablar, y va a seguir generando algún tipo de encuentro más tipo taller. Quizás estaría muy bueno sumar y presentar el libro en otros espacios, como la Facultad de Derecho, por ejemplo, ¿por qué no? O en la Facultad de Ciencias Veterinarias, armar algo interdisciplinario sería muy lindo. Y también es muy lindo lo que están generando así intercontinental e interdisciplinario para seguir abordando estos temas. Así que bueno, como dice Ana, en breve vamos a subir la grabación para que esté disponible para todos, y les agradezco mucho la participación hoy. Y bueno, y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos por acompañarnos.